Juste deux mots de votre part. Ah si, deux mots sur Irréversible. Bonjour monsieur, je peux avoir deux mots sur Irréversible? Je peux avoir vos réactions sur le film? Non monsieur, votre réaction sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, je vais de cette manière-là. Trop de violence, c'est horrible. On est témoin de choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce que je peux avoir votre réaction sur Irréversible? Le peu que vous en avez vu. Je l'ai pu regarder, moi. Esta película es muy característica por dos escenas. Una la tenemos casi al principio de la película y la otra más o menos a la mitad. Y realmente son brutales, son de las peores cosas que tú puedes ver en pantalla. Es una película muy complicada, una película muy sangrienta, una película que a mucha gente no le gusta. En el caso de Irreversible hay mucho más placer en dejar 10 minutos una violación o 5 minutos un matafuego rompiendo la cabeza de alguien. Hay un poco más de... Uno percibe que ya ahí se adentra en un lugar un poco más... moralmente mucho más incorrecto. Y después también hay un poco de gusto por la violencia en sí misma. Irreversible es una peli dirigida por Gaspar Noé, un director franco-argentino, sí, orgullo nacional, un director súper polémico, un director que ha hecho muchas películas y todas tienen controversia porque todas traen un debate sobre la mesa, tanto de cómo se hace el cine en cuanto a técnica, en cuanto a narrativa y en cuanto a todos los aspectos de ese arte e incluso debates sociales. Esta vez me quiero centrar solo en Irreversible, después tal vez haré peli sobre toda su filmografía, pero Irreversible en este caso es su peli más polémica, la que generó más controversia, porque fue presentada en el 2002 por primera vez en el Festival de Cannes. Uno cuando va a los festivales de cine en general no sabe la síntesis de las películas o no sabe muy bien a lo que va a ver, simplemente compra la entrada y es una experiencia única. La gente que va a ver cine a festivales son gente muy sofisticada, muy elitista, muy conservadora del cine clásico. Por lo tanto, en el año 2002, que traigan una peli a un festival tan renombrado en el mundo como es el de Cannes, que es el festival más importante del mundo a nivel cinematográfico, fue algo terrible porque la peli no solo que se pasa por las bolas la estructura clásica, sino que es súper agresiva y súper confrontativa contra el espectador, que muestra la realidad tal como es. En esta primera parte del video lo que quiero hacer es hacer una sinopsis, una reseña, una opinión, darle un cierto puntaje para que ustedes la puedan ver y después volver a la parte 2 del video, que va a ser en este mismo video, donde voy a hacer un análisis mucho más profundo de cuán importante es esta película para la actualidad, a pesar de que se estrenó hace ya 18 años, y qué mensaje trae a la mesa y por qué es tan importante para mí, porque es una peli que me cambió la forma de ver el cine, cómo hacerlo y qué contar. Acá abajo en la descripción del video les voy a dejar todos los links que encuentre para poder ver la película, así tienen cierta variedad, si no les funciona a uno van a otro, etc. Vean la peli, está gratis, son páginas que no tienen anuncios, es totalmente accesible, nada de virus ni nada de esas cosas raras, así que la pueden ver acá abajo y bueno, véanla y vean a la segunda parte del video. Irreversible tiene a 3 protagonistas en la película, interpretados por Mónica Bellucci, Vincent Cassel y Albert Dupontel. En la peli sucede un hecho muy trágico que va a cambiar por completo la vida de los protagonistas, de los 3. Ahí se van a plantear ciertas cuestiones acerca de la venganza, la violencia, los hechos tan trágicos como puede ser una violación. Y son tan importantes estos temas porque hoy en día siguen vigentes y hoy en día son muy criticados. No solo trata sobre el hecho violento en sí, que es con lo que la gente se quedó de la película, porque son hechos que se muestran gráficamente, son hechos que impactan al ojo del espectador, sino que trata sobre algo más. Creo que la película tiene este formato muy particular
puro y exclusivo de esta peli. Hay otras pelis, ¿no? Pero creo que funciona acá narrativamente. Porque quiere contar otra cosa, ¿no? No es una peli típica donde sucede un hecho y ¿y ahora qué pasa con este hecho? ¿Cómo van a lidiar los personajes? Sí, trata sobre eso, pero creo que trae a la mesa un debate mucho más profundo. Trata sobre cosas más interesantes, ¿no? Que es por qué pasa ese hecho trágico, no qué pasa después, cómo van a lidiar con esto, sino el por qué. Este análisis lo voy a hacer después en la segunda parte del video. La peli trata sobre las relaciones amorosas también, cómo se manejan, sobre el sexo, qué es lo que está permitido, qué es lo que no, qué errores tenemos como sociedad, cuán cruel puede ser el ser humano, etcétera. Es una peli muy difícil de ver, tiene un movimiento de cámara muy particular. Esta peli se cuenta desde el final hasta el principio, es decir, vos en una peli común comercial ves desde el principio, presentan los personajes, etcétera, y ves cómo terminan, ¿no? Las conclusiones de todo lo que pasaron. En esta peli es diferente, vos ves la conclusión y cómo llegaron a eso, por eso es importante esa cuestión justamente. Es una peli que no se va a destacar por mostrarte unos planos muy bellos, mirá qué lindos paisajes, no. Es una peli totalmente intimista, es una peli que sucede en la calle, pero a la vez lo sentís todo muy cercano, muy próximo. Como vieron en el principio del video, en la introducción que hice, los primeros fragmentos son del momento en el que se estrenó la película en Cannes en el año 2002. Como la gente salía totalmente reaccionaria, ¿no? No le gustaba ver lo que estaba viendo. Tan cercano a la realidad que te resulta impactante, ¿no? Es como si vivieras esa experiencia en carne propia. Y de eso se trata el cine también. A pesar de contar ficción basada en la realidad, también podemos retratar cosas de la realidad para hacer una crítica fuerte a lo que está pasando. Y me parece que es totalmente útil y súper importante, más en el día de hoy, cuando hay gente negando que cosas como la violación le pase a las mujeres. Dicho esto, creo que tienen que ver la peli. Este es un resumen muy básico, la tienen que ver. No les puedo contar más porque si no sería arruinarles la experiencia. Así que nada, espero que la vean, está el link acá abajo y vamos con la segunda parte del video. Cuando uno busca reseñas sobre Irreversible, rápidamente puede encontrar que todas las reseñas de medio audiovisual coinciden en una cosa, que Irreversible es una historia de venganza. Un hecho trágico sucede que mueve el arco de los protagonistas. El hecho trágico es la violación de Mónica Bellucci, la cual va a dar inicio a la venganza que vendría a ser el arco de Vincent Cassel y Albert Dupontel. Lo que yo quiero hacer en este video es aportar otra lectura, otra visión de Irreversible, analizándola un poco más profundamente, más allá de la premisa y más allá de lo que literalmente se puede ver, un poco ahondando en el subtexto ideológico. Al principio, la primera escena que podemos ver es una escena bastante calma pero pervertida, es psicológica. Ves a estos dos personajes que están hablando sobre el pasado de uno de ellos en una situación bastante patética, ¿no? Están los dos desnudos en un cuartito muy chiquitito y esto se debe a que uno de los personajes es el protagonista de la película anterior de Gaspar Noé, sacada en 1998, llamada Solo contra Todos. En esta peli podés ver la vida de un violador, de un pedófilo, de un carnicero que vive pobremente una vida patética, como se muestra ahí, que viola a su hija, que tiene relaciones incestuosas con su hija y aparte la viola. Ahí ya el director te deja entrever que esos dos mundos son compatibles, un mundo donde un chabón viola a su hija y tiene relaciones sexuales con ella, y el mundo que nos va a presentar ahora. Entonces después de eso, básicamente cambia de escena y podemos ver esta escena infernal de los protagonistas en el Rectum, que es básicamente el infierno, justamente, vale la redundancia. Es una cámara que se mueve mucho, ¿no? Que no entendés lo que pasa, está todo rojo, esta constante música de Thomas Van Galter, constantemente sonando como si fuese una alarma, peligro, peligro por todos lados. Es una escena muy confusa donde no se puede ver mucho, hay escenas de sadomasoquismo, mucha violencia en el sexo, que es lo que es como una manera de como prevenirnos de lo que va a pasar, ¿no? De la temática, de lo realmente importante en la violencia que te va a mostrar esta película.
estos personajes se encuentran, ¿no?, con los dos sospechosos que son los que violaron a su mujer. Ellos van a buscar a este personaje que es el lombriz o algo por el estilo, que después te das cuenta que fueron buscándolo por toda la ciudad y terminaron ahí. Entonces, presuntamente son algunos de esas dos personas que están charlando, y una de esas personas reacciona y se pelean. Y acá te das cuenta que los personajes no van a tener una satisfacción, no van a tener una redención. Y acá te das cuenta la crítica que hace, ¿no? El acto irreversible, que va a ser como el conflicto principal, que es la violación de Mónica Bellucci. Ese es el acto irreversible de lo que trata la película. Pero también es irreversible todo lo que va a pasar ahí. Porque la venganza en realidad nunca resuelve nada. Los personajes terminan mal. Vincent Cassel termina con un brazo roto y el amigo de Vincent Cassel termina matando a alguien. Y lo peor es que ese alguien al que mata en realidad era el amigo del violador. Esto es totalmente trágico. En ningún momento tienen una redención esos personajes. La pasan mal. Es por eso que no glorifica ni avala esto. No es que por mostrártelo te lo está avalando, sino justamente lo contrario, porque estos personajes terminan mal. Lo que vamos a ver a continuación, ¿no?, es una secuencia, ¿no? Diferentes secuencias de cómo ellos van a buscar ese tipo, obviamente en reversa, en inversa, hasta que llegamos a la escena de la violación. Esta escena que tanto impactó porque es totalmente cruda. Esta escena causó tanto impacto por la manera en la que es mostrada. Porque acá no solo nos revela que el violador al que supuestamente mataron en el rectum no era, sino que era la otra persona que estaba charlando, que en la misma escena, mientras a su amigo le parten, a su amigo entre comillas, ¿no?, le parten la cara, él está gozando de toda esa violencia, él se alimenta de toda esa violencia. De hecho, todos en el rectum están observando, asombrados, como, avalando esa cosa que está haciendo el amigo, que es matar de una manera muy brutal a una persona. Entonces, ahí te das cuenta que no solo que ese chabón se libró, lo cual hace al hecho mucho más trágico, porque son cosas que pasan en la realidad, ¿no? Ahí te das cuenta de la crítica que hace la película, de que estas personas realmente no tienen, a nivel judicial, a nivel de la realidad, no tienen una real consecuencia en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, te muestra otro lado agridulce en la historia, de decir, esto va a estar todo mal. Entonces, ahí tenés un punto tanto de violencia y de que todo está mal, que te deja ahogándote en lo cruel que puede ser esta realidad. Y esto se acentúa con los planos secuencias, que te dan esa sensación, porque si hay algo que distingue al cine de la realidad son los cortes, es lo básico, ¿no? La realidad no tiene cortes, vos no podés cortar de una escena a otra. Lo mismo, bueno, después del resalte del color y demás, son cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Pero es lo que diferencia el cine de un documental, por ejemplo, o de un fragmento de la realidad. Entonces, lo que hace plano secuencia, esta estructura de plano secuencia, es como contar diferentes situaciones de la vida real, haciendo una crítica desde el lenguaje cinematográfico. Porque nosotros vemos a la chica, que es muy común, una chica sola en la calle, y pasa esta situación trágica. Y aparte te la encuentran de esta manera. La cámara se queda quieta en el piso. No te permite salir de ahí, de esa situación. Lo que muchas personas harían para enfrentar ese problema es escaparse. De hecho, uno como espectador quiere escapar de esa situación, por eso le incomoda, por eso fue tan criticado, fue criticada esa decisión artística, y se la relaciona con un goce del autor, de que el autor está gozando en dejar esa escena durante 10 minutos. Pero acá lo que yo tengo para decir es que como espectadores tenemos que ser conscientes de que el cine está retratando lo que pasa en la sociedad. Y creo que ese retrato tan fiel a esta realidad es lo que nos hace rechazarlo. Porque en esta postura negacionista que tienen muchas personas de querer escapar o de querer negar que eso pase, ellos saben muy en el fondo que sí, ¿no? Estas personas que en realidad sí pasan, ¿no? Entonces, al mostrarte eso, vos decís, estuve negando durante todo este tiempo, o no creí nunca que esto pasara.
pero me lo estás mostrando así como es como si vos le abras la mente a una persona que tiene actitudes malas, y le remarques que está teniendo actitudes malas, ¿no? Esa sinceridad que tiene el director al mostrarte esta situación. Entonces, cuando alguien te es sincero, tenemos una tendencia como humanes, a no querer saber la verdad. Entonces la rechazamos, la ponemos abajo de una alfombra. Creo que es por eso. Y más aún, esas penas o esas contradicciones se las adjudicamos al que nos dijo esa verdad. Por eso muchas de las críticas más duras se las llevó el director, cuando en realidad apela a nuestras propias contradicciones y a nuestros propios errores. En esta escena a la mujer le pasa de todo, la violan, la golpean. Más aún, todo esto se acentúa aún más cuando el director decide poner a una persona de fondo que ve la situación y se va, porque ese es el reflejo literal con el que uno se siente o muchas personas se pueden sentir identificadas. Entonces, que te muestren desde otra perspectiva lo que muchas veces el espectador que está viendo esa película haría, es lo que también genera esa disconformidad de no querer aceptar también esa realidad de cómo actuaríamos ante esa situación. Entonces, al ponerte esa imagen literal, no era suficiente con la violación, sino que ahora me pones probablemente cómo actuaría yo, ¿no? Como espectador ante esa situación, sería un cobarde, ¿no? Entonces, al relatar todo esto, a nosotros nos da inseguridad, nos da vergüenza, nos sentimos impotentes aún más y nos sentimos culpables. La culpa es lo que nace a partir de ver esta película. Pero para mí lo más importante de la película, esto es muy importante, pero acá el mensaje es más literal, ¿no? Es una violencia más explícita, es una violencia que ya en el pensamiento o en la idea común tenemos esa idea de violación y automáticamente la relacionamos con un asalto callejero, una violación en la calle, ¿no? Y lo relacionamos con esa cosa violenta del perpetrador de ese acto, ¿no? Muy violento, terminan golpes, hasta incluso la matan, la descuartizan, todas esas cosas pasan porque lo vemos a diario. Entonces lo relacionamos con eso. Pero acá me parece que la peli hace un planteamiento mucho más profundo después de esto, en todo el tercer acto. Lo que me parece interesante de este planteo cronológicamente inverso es que todo el clímax te lo pone adelante. Todo lo peor que podías ver gráficamente te lo dan de lleno al principio, hasta la mitad de la película. Te lo dan, te lo tiran. Entonces vos, después de ver todo eso, ya estás gastado hasta emocionalmente. Decís, ¿cuánto más? ¿Hasta cuánto puede llegar esta película? Entonces lo que me parece inteligente que hace esta peli es contar el por qué sucede eso. De una manera muy sutil. Porque también he escuchado reseñas que de la mitad de la película para adelante es una peli romántica, ¿no? Irreversible. Es una peli de amor, ¿no? De relación de pareja, etc. Para mí no. Vemos esta relación romántica, pero también vemos la violencia en la cual esta mujer estaba rodeada, pero más sutil, de una manera mínima, porque no llega, llega a su punto culmine con esa violación, pero la violencia también que rodea a los personajes hombres, porque vemos que el protagonista Vincent Cassel y Mónica Bellucci están en una relación monogámica y que el amigo de ellos es el ex de la mujer. En esa relación monogámica podemos ver cómo Vincent Cassel se droga y casi que quiere tener sexo con otras minas dentro de la fiesta de la cual la protagonista salió y posteriormente fue violada. Acá sucede toda una situación violenta. De primero que nosotros vemos algo que la piba no está viendo, que es Vincent Cassel drogándose y casi teniendo sexo en el baño con otras minas. Todo esto nos hace pensar que el personaje tan bueno no era.
algo de culpa tenía porque contribuyó también a que la chica se vaya, porque el chabón estaba drogado y la chica se sentía incómoda. Incluso nos causa repulsión el amigo, que al principio en la fiesta parece ser que la cuida, ¿no? Pero el amigo nos damos cuenta que la tiene como un objeto de deseo, porque lo vemos en la fiesta como negado a hablar con ella y demás, por cuestión de preservar esa relación que tienen sus amigos, ¿no? Pero constantemente desde la actuación corporal, desde la gestualidad, desde la mirada, podemos ver ese añoramiento que tiene el personaje con respecto a Mónica Bellucci, esa cuestión de volver a eso, ¿no? Esto se acentúa en la incompetencia sexual que tiene después en la próxima escena del subte, donde constantemente es muy pesado, es muy irritante, hablando sobre cómo él es un incompetente en el sexo y hablándole constantemente a Mónica Bellucci sobre si alguna vez él la supo satisfacer en el sexo. Entonces tiene toda esta connotación sexual que también es violenta, ¿no? Porque literalmente es muy pesado, es muy insoportable, es como es la inseguridad en persona en cuanto a esa cuestión sexual, ¿no? Que muchas veces es un tabú. Lo que acá rescato de esta escena es que Mónica Bellucci redobla la apuesta y dice: vos no tenés que satisfacer a las mujeres, vos no hagas nada, la mujer te va a satisfacer a vos. Algo completamente machista, misógino, esa cuestión de que la mujer tiene que complacer al hombre, porque eso, después de haber visto esa violación, te resulta extraño, cuando en un orden cronológico eso no hubiese pasado. A lo mejor te lo ponías a pensar en un segundo revisionado, en un tercer revisionado, pero todo este discurso machista, misógino que tiene ella y tienen los personajes que están alrededor, quedan en carne viva después de haber visto toda esa violencia y todas las consecuencias de ese subtexto ideológico. Entonces por eso me parece tan importante el tercer acto. Esto también se puede ver en un tipo que no llega a ser, pero hay una intencionalidad de parte del director a la hora de dirigir los actores desde la gestualidad. En la escena de la última escena, antes de que vemos que ella está embarazada y demás, podemos ver que ellos están en la cama. Al principio de ese día que iba a terminar muy mal. Ellos están en la cama y están como en una relación muy íntima, ¿no? En un momento muy íntimo, que se ve incómodo, que tendría que ser romántico, que tendría que ser amoroso. Pero desde la gestión corporal que tiene Vincent Cassel, es una constante toma de posesión sobre el cuerpo de ella. Cómo la tiene, cómo se abalanza sobre ella, cómo constantemente la toquetea. Están desnudos, los dos, pero hay cierto rechazo en la cuestión corporal de ella, ¿no? De constantemente que Vincent Cassel le proponga este juego de seducción o de intencionalidad sexual. Y el cuerpo, si ustedes se fijan bien, de Mónica Bellucci es un constante rechazo. Entonces toda esta situación a mí en lo personal me generó mucha incomodidad, porque justamente esto de dejar en carne viva que la violación muchas veces o las cuestiones violentas no va más allá del hecho violento en sí, de matar a alguien o violar a alguien o de lo peor que puedas hacer. Hay muchas cosas que le preceden y que pueden construir el camino hacia ese final o hacia esa consecuencia, que es un poco de esta deconstrucción moderna que plantea el movimiento feminista, un montón de cuestiones violentas o de roles de género que por ahí tenemos que cumplir tanto el hombre como la mujer, que construyen un camino hacia ese sometimiento que después se ve plasmado en el acto violento en sí, pero hay toda una cuestión de recorrer un camino hacia ese acto violento, y creo que esta película tiene ese subtexto, sobre todo en este tercer acto, que parece ser que en este orden cronológico inverso, claro, siempre el tercer acto es el que culmina con todo y te deja así, es el clímax. Pero acá le da respiro a esto y le da tiempo a la reflexión sobre todo lo que pasó. Entonces me parece que es importantísimo esa forma de narrar, porque
aporta algo más, no es solo un capricho. Y la peli termina con esto, con este sabor totalmente agridulce. Ninguno de los tres personajes obtiene una redención o un final feliz. Y ninguno de los personajes tiene esa cosa de, bueno, por lo menos pudieron restaurar lo irreversible. No, acá es irreversible por completo. Me parece realmente interesante traer esta película porque creo que tiene un valor cultural y social bastante grande, no solo por lo que generó en ese momento, sino que si esa peli ahora la pones en streaming o demás donde mucha gente pueda acceder a eso, creo que generaría un revuelo, una polémica y un debate que generaría grieta, pero mucho más que Cuties, mucho más que pienso en el final, mucho más que todas esas pelis que también tienen sus cuestiones, pero creo que sería muy importante revisitar esta película y verla y analizarla porque la verdad que tiene un subtexto ideológico bastante importante para la actualidad y la considero en cierta medida una peli bastante feminista. Y bueno, si les gustó el video no olviden compartirlo, que me ayudaría mucho, comentarlo y denle like, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Este fue mi análisis sobre Irreversible.